Bienvenidos a este nuevo capítulo de Grow One Sport, donde vamos a estar hablando de cómo competir con jugadores que tienen mejor ranking. Muchas veces nos dejamos llevar porque en el papel ese jugador puede ser superior, pero hoy día vamos a estar dando algunas claves de qué hacer, cómo enfrentarlo y qué pensar al momento de competir con estos jugadores. ¿Cómo estás, Marco? Hola Roberto. Mira, es un tema trascendental en el deporte, porque yo te diría de que el 80-90% de los motivos de consulta de nuestros deportistas pasa principalmente por eso, por el miedo que provoca competir con personas que tienen mejor ranking que yo o con equipos que yo sé que han tenido mejor rendimiento que el mío a lo largo de los años. Wow. Creo que estaba pensando que un ejemplo muy claro de esto tal vez es, por ejemplo, la rivalidad de Colo-Colo con la U, sobre todo porque no tengo las estadísticas, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, en el Monumental creo que han perdido por mucho tiempo. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿qué están pensando esos jugadores antes? ¿Cuál es la predisposición? ¿Cuál es el autoconcepto? Porque una cosa es que sean mejores en unas etapas, pero si son muchos los años donde esto han pasado, ha habido recambio. ¿Y por qué será eso? ¿Qué crees tú que están pensando esos jugadores? Es jugar con el peso de la historia, pero no se dan cuenta que la historia que ellos pueden escribir es diametralmente opuesta a lo que ya sucedió. Es lo que conversábamos la clase anterior de la importancia de estar en el presente, darte cuenta de que tú en el aquí, en el ahora, en el partido que vas a competir, puedes cambiar la historia no tan solo del momento, sino que de todo lo que viene a continuación. Entonces, eh, planteles como la U, planteles que vienen dolidos, con malos liderazgos, eh, con malas decisiones puestas en el tiempo. Por supuesto que estos jugadores que a lo mejor lo han formado desde muy pequeños, con la idea de que ganar es lo más importante, de que con la presión del exitismo también de la fanaticada, de la hinchada, son factores que no todos los deportistas están acostumbrados a poder tolerar. Y el trabajo nuestro es poder entregar herramientas desde temprana edad para cuando le toquen a los deportistas vivir estos momentos que sean cruciales en su carrera deportiva, puedan dar un salto cuantitativo a sus rendimientos deportivos. Y aquí, por ejemplo, algo que estaba pensando, creo que puede ser muy importante la cantidad de tiempo que al menos soy consciente que le dedico antes de cada evento deportivo a si estoy pensando en que voy a ganar o a si estoy pensando en que voy a perder. Creo que si uno logra manejar eso de cierta forma, tal vez no es que voy a pensar que le voy a ganar al número uno, en este caso a la U, al Colo-Colo, pero si logro pensar y ser consciente de eso, e ir cambiando mis pensamientos, porque también no es tan fácil llegar y decir, ya voy a pensar en esto, porque es algo que lo has venido formando durante mucho tiempo probablemente has tenido pensamientos negativos respecto a ciertas situaciones. Y eso se ha ido formando como un hábito en tu mente, en el fondo. Entonces, lo que hay que hacer es cortar ese hábito de a poco probablemente, porque sobre todo si es algo que lo has estado haciendo durante mucho tiempo, es muy probable que no sea tan fácil sacarlo. Pero mientras más practiques, mientras más sigas en ese juego y logres este balance más positivo que negativo, creo que puede darte muy buenos resultados. Y insisto, probablemente no funciona a la primera, pero si lo haces sobre un periodo de tiempo, debería poder traerte muy buenos resultados. Y Marco, aquí te pregunto, ¿hay deportistas que tú has visto que han logrado cambiar ese tal vez diálogo interno? Creo que es una suma de diálogo interno, de autoconcepto, son varias las cosas que se mezclan aquí para poder hacer ese cambio, pero cuando los deportistas hacen ese cambio, ¿tú ves que los resultados cambian? Cambian porque dejan de preocuparse en qué es lo que está haciendo el compañero al lado. Dejan de preocuparse de lo que, de procesos comparativos y empiezan a centrarse realmente en sus procesos. Aquel deportista que
no se compara aquel deportista que es capaz de centrarse en lo que está haciendo y en lo que tiene que hacer para alcanzar determinado objetivo, va a planificar los objetivos de manera más específica, de manera más medible, generando acción constantemente, poniéndole una temporalidad, un tiempo al cumplimiento de sus objetivos. ¿Por qué? Porque va a estar con plena conciencia y conocimiento de las cosas que tiene que ir haciendo en el día a día, eh, teniendo un esqueleto de rutina, ¿cierto? De cómo me levanto, de cómo son las primeras horas del día, la cantidad de buenos pensamientos que tengo que tener, las cosas que tengo que comer, cómo me tengo que alimentar, la importancia del descanso. Tener un esqueleto de tu rutina te va a ayudar a, después de una competencia con un jugador mejor que yo, darme cuenta por qué ese jugador de alguna manera decidió mejor, por qué ese jugador a lo mejor ocupó las pausas de mejor manera, por qué ese jugador en el caso del tenis realmente hizo un buen uso de su toalla o un buen uso de los tiempos de descanso, por qué en el fútbol el deportista después del tiempo de descanso fue capaz de visualizar de mejor manera cómo se estaban dando las condiciones del partido, ¿cierto? Un nadador que después de tirarse al agua y tener X sensaciones, a la siguiente competencia se va a dar cuenta que a lo mejor perdió tiempo en el lanzamiento en el agua o en el delfín que hizo sumergido debajo del agua, el motociclista que se dio cuenta que una curva la tomó a destiempo, y esto es transversal a todo deporte. Todos los deportistas debiesen tener una estructura, un esqueleto de rutina que la puedan ir perfeccionando en base a los competidores y a los desafíos que vienen o que están siendo, ¿te fijas? Porque ponte en el caso, compito con un jugador que es mejor que yo, ¿cierto? Yo sé que tengo que tomar iniciativa. ¿Por qué? Porque no tengo nada que perder, pero tengo mucho por aprender. Pero que vaya a aprender o que vaya a disfrutar no significa que no tengo que ir a competir. La competencia está en darte cuenta de que el error, que el fracaso, que las malas decisiones son parte de un atreverse, son parte y ese es realmente el aprendizaje, por Roberto. ¿Te fijas? El aprendizaje no es ir a encontrarme con lo que el deportista me ofreció, sino que el aprendizaje es ir yo también a proponer ciertas cosas y en esa mezcla de diferentes factores, el aprendizaje viene después. Cuando miro las cosas en perspectiva, reconozco los errores, ¿cierto? Y mejoro para las competencias que vienen. Hay un tema que creo que es súper importante, que me hubiera encantado escucharlo cuando era deportista, que es el creer. Y de hecho es algo que aún me cuesta, creo que es algo que sigo trabajando, porque es súper difícil, como hablábamos hace un rato, el poder cambiar una creencia. Es como que yo te diga, como que tú hayas visto que esto es de color negro toda tu vida y yo te diga, no, es rojo. Tú has tenido toda tu vida esa creencia. Entonces, por ejemplo, si yo creo que voy a perder con una persona porque tiene un mejor ranking, porque ha tenido un año espectacular, porque por millones de razones, ¿cómo creer que es posible? Creo que ese es un tema súper importante que va muy de la mano con el pasar pensar, porque una cosa es pensarlo, y creo que un tema que a mí me ha ayudado mucho al momento de visualizar, una cosa es visualizar, intentarlo, y aquí lo que yo les recomendaría es que si aún no han meditado, tal vez el primer paso es visualizarlo solamente. Pero cuando quieren ir un pasito más allá, y tal vez es el paso en el que estoy yo ahora, es cómo ponerle emoción. Me he dado cuenta que cuando trabajas la visualización y logras ponerle emoción, que no es fácil para nada, creo que da muchos mejores resultados, no solamente en resultados que tú estés buscando como tus metas, que puedan ser más tangibles, sino que también eres capaz de vivir una vida más tranquila. ¿Y cómo haces tú, Marco, que un deportista se la crea? Que un deportista que tiene baja autoestima, porque sabemos que siempre hay deportistas que son mejores que nosotros. Probablemente siempre va a haber una persona que tiene mejor ranking, etcétera. Pero ¿cómo yo puedo creer que le gano a esa persona? Bien, mira, hay dos ejercicios bastante... Algo para terminar eso, disculpa, es que creo que la base de creer es el primer pasito para crear. Y una vez que crees, eres capaz de crear esos resultados. Por eso creo que es súper importante realmente creértela en el fondo.
Sí. Mira, te invito a ti que estás escuchando y llegaste a este punto de la conversación a plantearte dos ejercicios bien simples. Primero, para trabajar las creencias limitantes, haz un listado inicial de dos o tres cosas que tú creas que son características de ti, pero que te limitan en cierto sentido. Cuando yo digo, tengo que hacer tal cosa, ¿cierto? O debo hacer tal cosa, pierdo la satisfacción del querer. Si yo como deportista digo, tengo que entrenar, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir a Mets a verme la lesión, finalmente no me estoy haciendo cargo desde el querer. Pierdo creatividad, ¿cierto? Pierdo iniciativa. Teniendo este listado de creencias limitantes, voy a poder tener una primera radiografía de qué es lo que me está estancando, de qué es lo que me está generando una suerte de ancla que no me permite avanzar en miras de mi propósito deportivo. Es como Bien, entender el problema real, para poder mirarlo a la cara. mirar al problema a la cara y desafiarlo en el fondo, y no quedarte con esa sensación de que el problema fue más grande que tus capacidades. Teniendo ese primer listado inicial, lo segundo, para enfrentarte con tipos que sean mejores que tú, haz un listado de cuáles son las fortalezas que tiene esa persona. ¿Bien? ¿Qué oportunidades a partir de esas fortalezas se le podrían desprender de aquel deportista? Si tiene, por ejemplo, un buen derecho, o es rápido, o nada más rápido que yo, bueno, ¿qué oportunidades esa persona va a tener por sobre mí? Bien. Por otro lado, ¿cuáles son aquellos puntos deficitarios o más bien débiles? No me gusta ocupar la palabra débil, pero ¿qué aspectos de mejora esa persona podría tener que me da alguna perspectiva para poder plantear alguna estrategia? Bien. ¿Y cuáles son las amenazas que a lo mejor se pudiesen plantear dentro del escenario competitivo que a lo mejor me pudiesen distraer del foco atencional? Bien. Entonces, teniendo este FODA, ¿cierto? De mi competencia, teniendo este FODA de mi proceso, voy a poder tener este primer punto que estamos buscando, que es conocernos, ¿cierto? Saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y aquellas cosas que nos amenazan de un entorno. Y trabajando muy de la mano con nuestras creencias limitantes. Pero es un trabajo que hay que hacerlo. Y el deportista, cuando uno le pide, por ejemplo, cómprate una agenda, lleva un relato de tus cosas, lleva un historial de tus cosas, hay un... Muchas deportistas se rehúsan a hacer ese trabajo. Por eso te decía en el capítulo anterior que el tiempo que le dedicamos al entrenamiento mental es muy poco. Y grandes decisiones o grandes resultados en las competencias se definen simplemente por decisiones que uno tiene que ir tomando en minutos de presión. Tocaste un tema súper importante que yo creo que muchas personas piensan que parte del entrenamiento mental es ridículo. Piensan que el visualizar es ridículo, piensan que el hacer diferentes cosas, de hecho, sin ir más lejos, creo haber visto en el US Open que un tenista falló algo y justo quedó en el piso y se puso a hacer flexiones. Y de hecho, cuando yo me enojo, lo que hago, en vez de hacer un escándalo, después de años, porque antes hacía el escándalo, hoy lo que hago es tratar de hacer las flexiones, porque no siempre se puede, es un trabajo que seguimos en eso, pero cuando tú eres capaz de entender esto y por qué esto, por ejemplo, es tan importante, que yo recuerdo que incluso había una comentarista que dijo así como, ¿qué está haciendo? Como le pareció así como estúpido. Y yo, desde el conocimiento, entiendo que si tú quieres competir con sensaciones negativas, con la emoción, porque emergen emociones, las emociones van a salir, si te ganan un punto, si erras algo fácil, si era un punto importante y lo perdiste, vas a sentir esas emociones. Pero cuando eres capaz de entender qué hacer con esas emociones, es mucho más potente el resultado que tú puedes tener, porque si ese chico, por ejemplo, no hubiera hecho las flexiones, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera quedado con la emocionalidad y esa energía, ¿para dónde se va? A la siguiente pelota que le va a pegar durísimo y que quién sabe si va a entrar o no. Pero como ya sacó la emocionalidad, que a raíz de el desconocimiento de las personas parece algo ridículo,
es algo que no sé si lo va a hacer ganar el punto necesariamente, pero sí o sí va a competir de mejor forma porque va a dejar de tener esa emocionalidad, pero eso lo sabes solamente si tienes el conocimiento. Si no, crees que alguien es muy ridículo por estar haciendo las flexiones de brazos. Bueno, ese es un o sea, es un muy buen punto para poder analizar en una siguiente clase, porque hablamos del ISOF, ¿ya? De la zona de funcionamiento óptima de cada deportista. Que algunos deportistas funcionan en su máximo periodo de activación y hay otros deportistas que funcionan mucho en el lado de la relajación. Entonces, entender cómo se maneja esta curva de rendimiento y dónde me tengo que situar yo para tener mi máximo rendimiento es algo con lo que podríamos partir en el siguiente episodio. Totalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Creo que me gustó mucho este capítulo porque creo que damos tips, damos tal vez el primer pasito, o creo que lo más importante, si llegaste sobre todo hasta esta parte, creo que lo más importante es entender por qué es importante. Cuando entiendes por qué es importante y la real importancia y en el fondo el poder que tiene tu mente, cuando logras entender eso, le empiezas a prestar más atención y después sigue todo lo que hemos conversado. Bueno, Marco, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Un abrazo, chao.